Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo. Hola a todo Mantra, ¿cómo estás, querido Augusto? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Alicia? Hace mucho que no venías a la radio, ¿eh? Hace mucho que no venía. Ya estás haciendo lío con el mouse. Augusto, ¿qué hacemos? No, se tildó la imagen ahí, que no nos sí, vemos. Ahí está. No salís vos. Mira, no te quiere la cámara en este momento. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿eh? Hola a todos. Fabián, Alfredo, Eva, Kena, que están por ahí. ¿Quién más está? Cacho. Bueno, Eva de Santiago de Chile, querida Eva. Dentro de poquito nos va a venir a visitar nuestra querida Eva y le mandamos, bueno, no sé si nos están escuchando, se cortó la señal, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestros hermanos de la obra en Giorgio, nuestros amigos Ricardo, Julián, Silvana, Jorgito, Marcela, Gloria. Bueno, a todos un abrazo enorme y también un enorme abrazo muy especial para nuestro queridísimo amigo Luis, que le mandamos un beso y un abrazo muy grande. Así es. ¿Nos estará escuchando Luis? No sé, pero se lo mandamos de corazón, bueno. ¿Sí? Dice que se cortó la señal del celu. Bueno, que se escucha un poco entrecortado, ahora seguramente se va a restablecer la comunicación. Queríamos explicar, en primer lugar, que habíamos planificado una charla-conferencia para el 7 de junio. Saludos a Omar de México y a toda la gente de México también. Pero por una cuestión de un evento interno que se realiza el mismo día en la obra de Giorgio, tenemos que postergar la fecha de esa charla y la vamos a postergar para los primeros días de julio, que va a ser cuando ya se haya terminado el famoso Mundial de Fútbol. Entonces la vamos a atrasar un mes la charla, porque se nos superpone con una actividad interna muy importante de la obra y además no contábamos con el lugar hasta principios de julio. Así que suponemos que va a ser el primer fin de semana o el segundo fin de semana de julio, en el mismo lugar que es el Centro Étnica. Lo vamos a publicar en el Facebook para que así todos se queden, digamos, tranquilos. Y bueno, obviamente sigue siendo una entrada libre y gratuita y va a ser un placer recibir a todos aquellos que quieran escucharnos, preguntarnos cosas antes de las vacaciones de invierno, ¿sí? Que son a fin de julio. Después del Mundial o ahí al límite, ¿no? Antes de la final, por ahí. Vamos a hacer ¿Se jugará el Mundial, Alicia? ¿Qué quilombito que hay en Brasil ahora? Bueno, sí. Se nota que estos eventos, estos sucesos sociales, obviamente, como siempre, resultan un punto disparador para reclamos de todo tipo. Claro. Es decir, frente a un acontecimiento donde un país se muestra al mundo y todos los gremios, todas las cosas tapadas, todas las tensiones saltan a la luz, como motivo, digamos, de reclamo. Así que además a algunos países les viene muy bien que este tipo de eventos sucedan, algunas potencias. Sí, así está. Alicia, hoy nos toca hablar de un programa, bueno, tenemos un programa particular porque vamos a hablar de algo que vivimos cotidianamente, que es el ego, la humildad, que la vemos, la rozamos todo el tiempo. Vamos a tratar de meternos un poco dentro de este tema, ¿no? Exactamente. Vamos a tratar de deglutir un poco las aristas que hay en la humildad y la soberbia en la evolución espiritual. ¿Cuáles son los aspectos de la humildad y la soberbia? ¿Qué son? ¿Cómo nos influencian? ¿Cuándo caemos en una y en otra? ¿Qué tenemos que aprender de estos dos espejos para facilitar y facilitarles a los demás el camino en la evolución espiritual? Básicamente en eso nos queremos centrar, porque digamos, se puede hablar desde la humildad y la soberbia en la personalidad, desde la psicología, pero nosotros lo queremos plantear desde el punto de vista del camino evolutivo, ¿no? Ahí nos están escuchando, nos dicen, bueno, sí, ahora se escucha bien, ahora se arregló el conflicto. Bueno, así que vos me vas a ir haciendo algunas preguntas y por supuesto algunas que el público va a ir haciendo, y vamos a intentar ir respondiendo acerca de cómo enfocarnos en esta temática y a su vez qué grandes ejemplos ha habido como paradigmas, como referentes de estos dos aspectos en el aprendizaje del camino evolutivo. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que preguntar es qué diferencias hay, ¿no?, entre la soberbia
o sí, la soberbia y la humildad, digamos, ¿no? ¿Qué diferencias hay en estas dos polaridades de un mismo accionar humano? Exactamente, porque es interesante esta observación que vos haces. Es como si nosotros tuviéramos el dial de un sintonizador. Si lo ponemos al máximo, es decir, ese dial tiene la palabra ego. Si yo sintonizo al máximo el ego, es decir, lo amplifico, lo sobredimensiono, caigo en la soberbia. Ajá. Si lo minimizo, pero de la manera correcta, si lo minimizo en su justa medida, y ahora vamos a explicar qué es minimizarlo, digamos, desarrollo la humildad. Entonces sí son dos aspectos de un accionar humano. Pero en el camino evolutivo, lo interesante sería verlo desde este punto de vista. ¿Es humilde o es soberbio aquel que hace, que cumple o que no cumple la voluntad de Dios? Es decir, yo me convierto en un ser soberbio cuando quiero hacer mi voluntad por encima de la de Dios. Y me convierto en un ser humilde cuando acepto la voluntad de Dios por encima de la mía. Ajá. Entonces, ese aspecto es muy interesante analizar para entender dónde está la voluntad de Dios, ¿no? O sea, claro. Porque entonces el soberbio parece, visto desde este punto de vista, una persona que tiene un alto empuje porque quiere hacer muchas cosas, y el humilde parece que no, y a su vez tendríamos que interpretar cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Claro, ¿no? y como a veces es difícil discernir, ¿no? Cuándo es nuestra voluntad y cuándo es la voluntad de Dios. Bueno, en realidad es un tema muy largo para desarrollar, pero no quiero que nos salgamos del eje de lo que va a ser esta charla, ¿no? Sí. Por eso, entonces, te tengo que preguntar lo siguiente. ¿Es entonces, por ejemplo, una persona humilde, un ser que se resigna? Bueno, ¿Un ser resignado ante la vida? El humilde no es un resignado, es un sabio. El humilde es un sabio que acepta la voluntad de las jerarquías divinas porque sabe y comprende cómo funciona el cosmos. ¿Está claro? Ajá. El humilde tiene la sabiduría que sabe cómo funciona el universo, cómo es la ley de causa y efecto, qué es la reencarnación, para qué sirve hacer el bien, qué se recoge uno en esta vida material, qué se lleva de la vida material al astral. Claro. Entonces el humilde sabe que no gana una discusión gritando. Claro. No sabe que imponiéndole al otro su voluntad, su postura, él gana un ascenso espiritual. El humilde Por el contrario, comprende cómo funciona el universo y sí levanta una bandera de la verdad, por eso no es ningún ser resignado, pero no la impone, la ofrece. En cambio, el soberbio, generalmente las características de la soberbia espiritual llevan al aislamiento, al tratar de que vos desarrolles lo que el soberbio quiere, pero no para tu beneficio, para el del soberbio. Claro. Lleva a al aislamiento, dije, y al enceguecimiento y a la maximización de la razón. Entonces, justamente, la humildad es un grado de inteligencia puesto en práctica, Ajá. que no significa que sea un apocado ni un tibio. El humilde no vive de los halagos ni de los reconocimientos y tampoco le afectan sobremanera las injurias y las críticas. En cambio, el soberbio se irrita en forma totalmente desmedida frente a la no alabanza y frente a la crítica. Claro. Esta es una característica notoria. Es como que el soberbio tampoco acepta que le digan o que le impongan algo. Una verdad que él cree que es verdad absoluta. Que él cree que es verdad absoluta. Sí, acá está preguntando Juan Pablo. Antes de la pausa vamos a contestar, Juan Pablo, de la interesante visita del Papa Francisco a Tierra Santa y la reunión con los líderes de Palestina y de Israel y su promesa de volver a encontrarse en el Vaticano para intentar levantar un diálogo de paz. Es muy interesante. Entonces nos tendríamos que plantear qué relación hay
digamos cómo vivenciar la soberbia, ¿no es cierto? Sí, ¿la soberbia para vos es ego, Alicia? Bueno, justamente. O sea, forma parte del ego. Digamos, es el ego mal entendido. Nosotros dijimos que si movíamos el dial del ego y lo poníamos al máximo, Claro. lo llamábamos soberbia. Y si lo minimizábamos, lo llamábamos humildad. El ego mal entendido es la soberbia. Es decir, es la exageración o el sobredimensionamiento del yo mental. ¿Y qué es el yo mental? Es decir, es la clausura, esto lo escribí antes de venir, yo puse que era la clausura parcial o definitiva del sentir del corazón, de la inteligencia del corazón. Entonces podemos preguntarnos qué es el yo mental. El yo mental es la mente, es la computadora que te maneja y que te hace pasar todo por el plano del raciocinio, del instinto, de la posesión y de la supervivencia material. Sí. Y existe también digamos, dentro de la soberbia hay un ego material y hay un ego espiritual del cual nos vamos a referir después. Cuando el yo mental maneja al punto de no permitir ningún sentimiento como herramienta de discernimiento, entonces te convertís en un soberbio. Ajá. No le permitís a tus sentimientos la posibilidad de elección. Es la mente la que impone... La que te domina. La que te domina, la que te impone el instinto de accionar. ¿Sí? Entonces, y por supuesto siempre te sentís en peligro, porque la mente es la que dispara los mecanismos de defensa y de peligro del cuerpo. Hace frío, me tengo que abrigar, tengo hambre, tengo que comer, tengo temperatura, tengo fiebre. Es decir, la mente dispara los mecanismos de supervivencia. Es decir, que desarrolla tu instinto animal. Con lo cual, si le estás dando el poder a la mente, el soberbio está actuando poco inteligentemente. Claro. Verdaderamente. Ahora, diferenciando, ¿no?, la soberbia con la humildad, yo sé que dentro de la soberbia, porque están aquellas personas que son soberbias, un poco tal vez arrogantes, pero dentro de del orgullo, de la arrogancia, tal vez existe un lado positivo, pequeño. Ajá. Porque está esa persona orgullosa, positiva también, que tiene el orgullo de hacer algo positivo. Ajá. Y también dentro de la humildad seguramente existe también algo negativo, ¿verdad? Muy bien, Alicia? exactamente. Entonces, No todo es perfecto así tal como lo define como está escrita en la definición de humildad y la definición de soberbia. claro, porque todos somos un yin y un yang, tenemos un lado positivo y negativo, y también en las virtudes podemos caer en el defecto, y en los defectos podemos encontrar las virtudes. Es decir, Sí. ¿cuál sería entonces el aspecto positivo de tener exagerado el ego, por así decirlo? Fíjate lo que nos decía Giorgio. A ver. Él nos dice que el orgullo es un sentimiento positivo cuando, por ejemplo, yo estoy orgulloso de seguir a Jesús, por ejemplo, o yo estoy orgulloso de seguir a un maestro que me inspire valores humanos. Y yo te pregunto, ¿vos estás orgulloso de tener a Cristo como guía? Y vos me decís, sí. Yo estoy orgulloso Claro. de levantar esa bandera. ¿Vos estás orgulloso de que le das de comer a 1000 chicos en la cordillera de los Andes? Sí, yo estoy orgulloso. Ese orgullo no es la exageración del ego, sino viene de la satisfacción del corazón. Giorgio nos dice, me siento orgulloso cuando reconozco las capacidades de un amigo o de un hermano. Ese orgullo también es positivo. Claro. Si alguien me pregunta, ¿te sentís orgullosa de Augusto? Y yo digo, sí. Bueno, vamos a poner en el caso de que diga Bueno, sí. No te rías, No hay Augusto. que dar nombres personales. Claro, bueno. De River sí, soy orgulloso claro. de ser hincha de River. Bueno, el público no entiende, no te preocupes. Entonces yo puedo decir, sí, yo estoy orgulloso de mi hermano. Sí. Qué buena persona que es, qué generoso, cómo ha crecido, etcétera, etcétera. Sin embargo, es grave cuando el orgullo se reviste de arrogancia. Ese es el aspecto negativo, el que te hace caer en la soberbia negativa. Dice, si en cambio, dice Giorgio, yo soy orgulloso y no admito el error, eso ya no es orgullo, eso es arrogancia. Sí. Y la arrogancia es siempre algo que tiene que ver con la posesión, algo que tú temes perder algo, poder, reconocimiento, autoridad, credibilidad, etcétera. Y si tú tienes miedo de perder algo, significa que piensas que posees algo. Ajá. El humilde, yo te dije al principio, es la persona que entiende cómo funciona el universo, Claro. y es sabio, sabe que no posee nada excepto su alma, entonces no tiene miedo de perder nada. Claro.
De lo contrario, no tendrías miedo de perder algo que no tienes. El humilde no tiene miedo de perder nada que no tenga. Claro. Es decir, y da sin necesidad de reclamar algo el día de mañana a cambio. Exactamente. Entonces ese sería el aspecto negativo, digamos, de la soberbia. El aspecto positivo de la soberbia, el orgullo, y lo negativo, la arrogancia. Y respecto a la humildad, es interesante también analizar que en la humildad hay un aspecto negativo, que sería la falsa humildad, que es muy interesante analizar y que muchas veces se confunde con soberbia. Vamos a suponer, me voy a poner un ejemplo personal, que yo estoy contenta del programa que hago, del programa de radio que hago, por poner el ejemplo que estamos trabajando nosotros acá en este momento. Sí. Y alguien me pregunta, ¿estás satisfecha del programa que haces? Sí, estoy muy contenta, me parece que sale lindo, que hay buena interacción con la gente, lo preparamos con esfuerzo, etcétera. ¿Estás orgullosa del programa? Sí, estoy orgullosa. Pero ¿vos realmente considerás que haces un buen trabajo para hacer el programa? No, yo no hago ningún trabajo, no, yo soy una persona humilde y entonces yo no hago ningún trabajo. No, sí, yo hago un trabajo para venir a hacer este programa. Nosotros hacemos una investigación, un análisis, profundizamos en los temas. Entonces, el desarrollar la humildad in extremis, lo llamaría yo, digamos, al punto de negar las capacidades que vos ponés en acción para conseguir un objetivo, es también un sentido de soberbia. Quiero ser tan exagerada en la humildad que niego lo que hago. Esa es la falsa humildad, porque el verdadero humilde, que tiene un talento, digamos que desarrolla un talento, sabe perfectamente que ese talento no es de él. Entonces no tiene que tener miedo en aseverar que tiene el talento. Tiene el talento, habla bien, escribe bien, hace una linda nota periodística, tiene el talento de escuchar a los demás, tiene el talento de ser tolerante, tiene el talento, etcétera, el que te hayan dado. Sí. Pero sabe que ese talento es un don que Dios te regaló. Entonces, no es exagerado decir, tengo el talento, soy generoso, pero es algo con lo que nací que el cielo me regaló. No es mío. Me podrían haber dado otro talento. Claro. O Entonces, sea, reconocerlo. Reconocerlo, pero saber que nos fue dado. Claro. Esta sería la ubicación correcta de la humildad. Y así ¿sí? como nos fue dado, también se nos puede quitar. Totalmente. Ahí está la frase. Genial, Augusto. No, porque es quienes nos entregaron, dice la parábola de los talentos, a quien le fue dado, le será quitado. Es decir, que si nosotros no fructificamos los talentos que nos regalaron, de nada habrá servido que me hayan regalado $1.000.000 cuando no lo comparto con mis hermanos. Una lengua voraz, cuando mi talento para hablar sirve para hablar de pavadas y no para transmitir la verdad. Un coraje a toda prueba, cuando lo único que hago es gritar en un partido de fútbol y no levanto la bandera de una causa justa a favor de la vida. Entonces, si tengo un talento y no lo utilizo en el sentido positivo, entonces ese talento, del cual tengo que estar orgulloso, o sea, no tengo que ser falsamente humilde, pero tengo que reconocer que me fue dado, como decís vos, y que si no, me puede ser quitado. Sí, hay una pregunta del público, ¿no? No, acá tenemos a nuestro amigo Cacho que dice, la falsa humildad es de aquellos que dicen, es mi humilde opinión y tiraron una bomba atómica en la humilde opinión. No, eso no es falsa humildad. Cacho, eso vos no haces eso, ¿no? Eso es una estrategia, diríamos nosotros. Y sí, bueno, a veces había un famoso escritor... En mi humilde opinión, yo digo esto y de repente... En mi ignorancia, decía Borges, que era un hombre de altísima cultura, y decía... Claro, era tragicómico. Era tragicómico que dijera en mi ignorancia, porque si él era ignorante que éramos los demás, ¿no? Pero bueno, también lo que le podría decir a Cacho es que en el mundo del conocimiento, tanto intelectual como espiritual, cuanto más se conoce, más se tiene conciencia de lo que falta por conocer. Entonces es probable que se sientan más ignorantes y más humildes aquellos que ejercitan la humildad y aquellos que ejercitan la búsqueda del conocimiento, porque son más conscientes de cuánto les falta crecer
respecto del ideal, por ejemplo, Cristo o cualquier maestro espiritual que hayan puesto como su objetivo, y que tal vez lo digan de corazón. Por supuesto que hay gente falsa que lo dice de alguna forma un poco, digamos, como para aplacar modalidades que todavía el ser humano no ha dominado, ¿sí? Bueno, dos cositas para rescatar. Sí. La fe es el talento más valioso, nos dice Omar. Muy interesante. No sé si es el más valioso, pero seguro que es muy valioso. Y bueno, y acá Pedrito nos dice: yo soy el mejor, humildemente lo digo, porque me fue dado, yo vine siendo el mejor. Bueno, Pedro es un gran provocador, ya lo conocemos, que nos dice estas cosas para ver si nosotros nos enganchamos. Claro, bueno, yo... Bueno, acá empezamos a diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo y la arrogancia, no? Sí, eso ya lo habíamos explicado. Porque una cosa es ser orgulloso y otra cosa es ser arrogante. Arrogante es no admitir el error. Y cuando yo me siento orgulloso por lo que hace alguien que tengo al lado, que reconozco el valor y el talento y el amor que le pone a lo que hace, me siento felizmente orgullosa de formar parte de esa cadena de amor, ¿sí? Entonces recordar lo que estaba diciendo Omar respecto de, él hablaba de la fe, que él consideraba que era un don, no recuerdo cómo lo había escrito, como el mejor talento. El talento más... yo también considero que la fe es un don que es otorgado, se nace con fe o sin fe, pero es un talento que se desarrolla, es decir, uno viene con un nivel de fe o con un nivel de incredulidad absoluta. Por supuesto. Y se puede desarrollar esa fe. En algunos casos, Omar, la fe incentiva al ser humano en la evolución, porque la fe te da herramientas para el discernimiento. Y es verdaderamente la tabla de salvación que en el momento del naufragio no te hace zozobrar delante de las pruebas. La fe, porque la fe se tiene que basar en el discernimiento. Cuando la fe es ciega, pero ciega realmente, en el sentido de no aferrarse a ningún acto por arriba de la racionalidad humana, es decir, el amor por sobre todas las cosas, es muy difícil que la fe te lleve a buen puerto, porque la fe se transforma en fanatismo. Claro, claro. Los extremos tampoco son buenos. Depende. Recién decías la palabra amor. ¿Qué es el ego dentro del amor? Porque hay casos muy de interesante, esos. Muy interesante. Hay casos de esos, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos ahora en esta parte del programa a hablar... Si querés lo vemos después de la pausa. No, lo vamos a seguir porque vamos a tratar de que entre todo en el programa, ¿no? Vamos a hablar de 4 personajes, no sé si los conocen: el apóstol Pedro, el apóstol Judas, el Padre Creador, Adonai, y Lucifer. Y vamos a explicar en ejemplos relatados en el Evangelio justamente la maximización o la evidencia, digamos, que nos pueden servir a nosotros de espejo para analizar y aprender los comportamientos de la soberbia y de la humildad. Vos me preguntaste qué es el ego en el amor. Bueno, la negación de Pedro es el ego en el amor. Cuando en la última cena Jesucristo le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo, Pedro, que lo amaba enormemente a Jesús, desesperadamente, le dice: no, yo no te voy a negar. ¿Cómo te voy a negar yo con lo que yo te amo? Y esto es muy, muy interesante de analizar, porque nosotros creemos que nuestro amor puede subsanar y sortear todas las pruebas. Verdaderamente Pedro amaba a Jesús, le creía, quería dar la vida por él. Pero él creyó que su amor era más grande de lo que realmente era y, segunda cuestión, minimizó tremendamente las tentaciones del demonio. Ajá. Él minimizó el miedo humano, el miedo que tuvo cuando después de arrestado Jesús, él lo negó, dijo: no, yo no lo conozco, no sé quién es, porque tenía miedo que lo mataran en ese instante. Entonces, cuando nosotros tenemos ego en el amor y creemos que nuestro amor
¿cómo yo te voy a traicionar a vos, querido hermano? Si venimos todos los miércoles a hacer la radio y somos compañeros de vida y nosotros nos ayudamos, etcétera, etcétera, nos creemos infalibles. Entonces terminamos siendo arrogantes. Y si terminamos siendo arrogantes, creemos que manejamos todas las situaciones. Eso es tener ego en el amor. Entonces, frente a la prueba, hay que decir, ojalá yo nunca te traicione, querido Augusto. Ojalá, lo miro al Cristo, ojalá nunca defraude el camino espiritual. No sé si voy a poder pasar la prueba. No sé si mi amor es tan grande como para no caer en la prueba. Espero poder hacerlo, claro. Pero no tengo que tener la arrogancia de creer de que mi amor es tan incondicional como el de Cristo, que va a ser capaz de, sin dudarlo, dar la vida por los demás. Exactamente. ¿Sí? Eso es caer en el ego, tan importante, en el amor. Eso. Sí. Muy difícil, ¿no? No creer que somos infalibles. Claro, porque lo haces por amor, ¿no? ¿Cómo? Si yo te amo mucho, pero todos podemos caer, ¿sí? Entonces hacernos cargo de lo que estamos diciendo. Bueno, un poco el hecho de la infalibilidad que nosotros a veces sentimos, no sé si se dice bien. Infalibilidad. Claro. Está un poco relacionado con el ego también espiritual, ¿verdad, Alicia? Cuando nosotros decimos está el ego en el amor, también está el ego espiritual, ¿verdad? Exactamente. El ego espiritual es la tentación no desde la materia, sino desde el espíritu. Claro. Es decir, el soberbio no desde la posesión de la materia, sino el soberbio desde la posesión del espíritu. Es en la maximización querer hacer la voluntad tuya por encima de la voluntad de Dios. El soberbio espiritual no quiere respetar la voluntad de Dios, quiere imponer su propia voluntad. Entonces fíjate que en el momento en el que Jesús enfrenta la situación más dramática de su vida, en el huerto de Getsemaní, cuando está sudando sangre, cuando tiembla frente a las miserias de la humanidad que le son mostradas, los pecados de la humanidad, el devenir de los próximos 2000 años, los seres que lo iban a traicionar, y él le dice al Padre, si tú puedes, retira este cáliz amargo de mí. Es decir, le pide no pasar por la prueba de la muerte, la tortura. Es decir, Jesús le pide al Padre de hacer su voluntad. Pero instantáneamente termina la frase el Cristo diciéndole al Padre, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros nos dirigimos en nuestra misión a la que hemos venido a este plano y ponemos nuestro corazón, nuestro sentido en la coordinación de la voluntad del Padre y no de la nuestra, pasamos absolutamente de la soberbia a la humildad. El querer imponer la posición personal es la soberbia espiritual. Es la que tuvo Judas en el momento de la traición, que después vamos a pasar a contar en detalle, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos, a veces incluso por tonterías, y vemos cómo nuestros hermanos sufren y cómo siempre hay gente que sufre mucho más que nosotros y nos vivimos quejando ante Dios? Decimos, pero ¿cómo Dios me puedes hacer esto? ¿Cómo puede ser que me hagas esto a mí? ¿Qué hice yo? Yo no soy una persona buena, hago todo para ser una persona honorable, una persona honesta, transparente, y de repente tú me pones estas pruebas ¿no? Y ahí empezamos a trastabillar y no nos entregamos a la voluntad de Dios, porque por ahí Él quiere que nosotros pasemos por esas pruebas para que nosotros podamos encaminarnos en el camino de la evolución. Sí, te diría más, el soberbio siempre quiere interpretar las señales de que el camino que está haciendo es más positivo que el que está planificado. Entonces me gustaría hablar del papel de Judas, el apóstol que, entre comillas, sí, lo traiciona a Jesús en la última cena y lo entrega a Jesús frente al Sanedrín. Es el ejemplo más claro. Es el ejemplo más claro. Judas representa la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios. Sí. Judas es el apóstol más culto junto con Juan del grupo de los 12. Es el que llevaba el dinero, sí, la bolsa, la recaudación. Es el que administraba económicamente los recursos del grupo.
es aquel que le creía totalmente. Justamente Giorgio nos explica que básicamente en el Evangelio no hay preguntas de Judas hacia Jesús respecto de la profundidad teológica de los conocimientos que le impartía, porque Judas entendía todo. Pero Judas quería imponer su posición. Judas quería que Jesucristo se revelara ante el poder romano, mostrara quién era, el Hijo de Dios, anulara y aniquilara el poder temporal del Imperio Romano e impusiera el reino de Dios en la tierra, donde él iba a ser la mano derecha, digamos, ¿no? Claro. Ya que estoy al lado de Jesús, decía Judas, me pongo al lado de él y voy a ser el vicepresidente, ¿no? Sí. Es decir, él entrega a Cristo. No sé si Judas lo pensaba por una cuestión de poder. No por una cuestión de poder, pero sí por una cuestión de aniquilar y de ego, de que él estaba del lado correcto. Claro. Entonces lo entrega a Jesús para ponerlo en una situación donde lo obligue a manifestar su poder. Y Jesús se niega a manifestar su poder y se entrega a la muerte, a la tortura, al más tremendo de las humillaciones humanas. Y es ahí cuando entra en desesperación Judas y se da cuenta del error que ha cometido y comete el más grave error de todos, que es el de no haberse arrepentido, no haberle pedido perdón a Cristo y haberse quitado la vida. Para comentar esto voy a leer el relato que nos hace Giorgio Bongiovanni acerca del análisis del actuar de Judas, el apóstol Judas, en, digamos, los últimos días de Cristo y lo que significa la soberbia espiritual. Extraordinario. Estoy ansioso por escucharte, Alicia. Bueno, Judas y Juan eran los apóstoles más cultos y preparados de todo el grupo a nivel espiritual. Judas competía con Juan en cuanto a la necesidad de conocimiento. Juan era el predilecto de Jesús, no porque tenía más conocimiento solar crístico que Judas, sino por su espontaneidad. No era racional, Juan. No razonaba con la mente, la serpiente, la materia. No racionalizaba los discursos de Cristo. Juan los escuchaba, los interpretaba y los hacía suyos con la pureza del espíritu solar. Judas hacía lo mismo. Comprendía perfectamente sus discursos, pero a menudo los racionalizaba, llevándolos presuntuosamente al plano de la lógica humana. Algo que no podía y no debía hacer, porque si los proyectáramos y los racionalizáramos, considerándolos en el plano de la lógica humana, los discursos de Cristo resultarían estar en contra de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, no podríamos estar de acuerdo por antonomasia. Por ejemplo, si yo te digo, si quieres alcanzar la felicidad tienes que sufrir, tu cuerpo y tu cerebro humano te dirían en cambio, yo alcanzo la felicidad si mi cuerpo tiene orgasmos, si disfruta, si goza de placer. ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad si me autoflagelo? Judas a veces racionalizaba de esta forma los discursos de Cristo y por ello lo traicionó. Todo estaba escrito, tenía que cumplirse. Cristo eligió a Juan como el predilecto y no a Judas, pero hasta la última cena lo consideraba preparado y poseedor del conocimiento divino, al igual que Juan. Cuando Jesús hablaba a los apóstoles y cuando tenía que expresarse con conceptos elevados, miraba a Judas Iscariote, porque sabía que era uno de entre dos que lo comprendía inmediatamente. Jesús tenía una gran atención, estima e intercambio hacia Judas. Lo valoraba mucho con respecto a los otros que eran ignorantes y que no entendían nada y lo interrogaban continuamente. Si leéis el Evangelio, veréis que Judas no le hace muchas preguntas espirituales a Cristo, porque no lo necesitaba. Él comprendía perfectamente. Como máximo, le hacía alguna que otra observación en cuanto a María Magdalena, cuando derramó sobre la cabeza y los pies del Maestro un frasco lleno de aceite de nardo, que costaba 300 denarios, lamentándose por la cantidad de pobres que habrían podido saciar su hambre con ese dinero. Recordemos que Jesús le contestó que a los pobres los van a tener siempre y al Cristo por muy poco tiempo. Judas estaba muy celoso del papel también protagónico que tenía María Magdalena.
En Judas, dice Giorgio, está el demonio. Llamémosle así, la negatividad de racionalizar al maestro. Le cree, pero lo proyecta al plano humano, al plano político. Judas piensa, tú eres el Hijo de Dios y tienes que hacer lo que hace un Hijo de Dios, milagros, etc. Pero como estamos en el plano humano, yo te aconsejo cómo, dónde y a quiénes hacerlo para conquistar el reino terrestre, pensaba Judas. Judas es la persona que más apoya a Cristo, dando la cara con el poder de aquel entonces. Es quien se compromete en primera persona al presentárselo a los ancianos del Sanedrín. Recuerden que cuando va al templo, Judas está al lado y le dice que por fin llegaron al templo. Lo recomienda para que pueda entrar. Giorgio nos dice, ¿acaso pensáis que quizás en el templo podría tener acceso cualquiera para predicar? No, Cristo predicó en el templo porque Judas lo recomendó con sus contactos políticos de alto nivel. De lo contrario, a un harapiento, como se aparentaba su aspecto, Jesús, no le habrían permitido entrar. Le habrían dicho que se retirara y que fuera a predicar a la calle. Judas da la cara por Cristo, porque quiere llevarlo frente al poder supremo de aquel tiempo y desea que él triunfe ante el mismo poder. No quiere que Jesús pierda, sino que con un chasquido de dedos le demuestra a Caifás, a los poderosos y a Pilatos que él es el Hijo de Dios. Si así hubiera sido, hoy no nos encontraríamos en la barbarie. Seríamos todos bienaventurados y felices en el reino de Dios desde hace 2000 años. Jesús justamente no lo hizo, lo que le pidió Judas que hiciera, porque él no quería conquistar al mundo y tampoco quería poder. Cristo quería llegar a los corazones a través del amor, no con el poder, no con la autoridad, ni mucho menos con la violencia. La primera vez que pelearon, nos dice Giorgio, fue muy fuerte. Judas se enojó mucho porque Jesús comenzó a decir cosas en el templo que descalificaban su propia imagen. Frente a sus amigos del Sanedrín, los amigos de Judas, Jesús les da una imagen negativa. Judas dice, mira el templo, están todos los escribas, los fariseos, maestro, ahora te escucharán, tú les hablarás del Padre, harás prodigios. Finalmente hemos llegado a donde querías, a un paso de convertirte en rey. Entonces Jesús lo mira y le responde, ¿qué dices, Judas? Ellos tienen la mente cerrada. Los fariseos que escucharon estas palabras miraron a Judas y sintiéndose insultados le dijeron, ¿pero a quién nos has traído? Entonces Judas le pide al maestro que se comporte mejor, intenta disuadirlo. Totalmente, y que adopte una metodología política. El Señor lo reprende y le dice, Judas, abre tu corazón, no la mente, abre tu corazón. A pesar de ello, gracias a las recomendaciones, Jesús entra en el templo y comienza a predicar. Judas lucha tenazmente contra Cristo para que realice milagros dentro del templo, frente a Caifás. Después de todos estos hechos, en presencia de los fariseos, de los doctores, de los políticos y de los romanos, Cristo no hace nada absolutamente frente al jefe del templo, ni siquiera un pequeñito milagro. Judas, desilusionado, se enoja, se enfurece, se llena de rabia. El Sanedrín se vuelve enemigo de Cristo y le dice a Judas, tu maestro nos ha cansado. Nosotros te respetamos, eres un hombre culto, eres rico, porque efectivamente Judas era el hijo de millonarios. Y había sido abandonado por sus padres porque había seguido a Cristo. Eres respetable, extraordinario, pero con respecto a tu maestro has cometido un grave error. Eres un estúpido, déjalo. Pero Judas tiene fe, cree en Cristo y sostiene que ellos se están equivocando y que les demostrará a todos que él tiene razón. Lo traeré aquí, pero tenéis que escucharlo. Jesús ya está siendo buscado desde hace días. Los fariseos engañaron a Judas y le hicieron creer que lo escucharían. Le brindaron una escolta de guardias, pero en realidad querían arrestarlo. Durante la última cena, Jesús declara, en verdad os digo, uno de vosotros me traicionará.
Juan quiere que el Señor triunfe en la justicia. Ha comprendido perfectamente que lo matarán y siendo consciente de ser contrario a ello, a que lo maten, le pregunta al Maestro, ¿yo te traicionaré? Porque él no quería que lo mataran, Juan, al Maestro. Y Jesús le responde, no, hijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y en ese momento Jesús sabe todo, pero os aseguro que Judas hasta ese momento estaba absolutamente convencido de que lograría llevar a Cristo ante el Sanedrín, donde haría un milagro como para poder decir, gracias a mi Cristo he vencido. Hermanos, abracémonos, y el imperio romano se deshacía. En cambio Jesús no hace nada. Entonces Judas se siente traicionado y lo hace arrestar. Una vez que moja el pan, Jesús se lo da a Judas, diciendo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese momento, Satanás, o Arimane, el anticristo, lo personifica. Exacto. Eso lo dice el Evangelio. Estemos muy atentos. Cuando la soberbia llega al acto máximo de la arrogancia, le abrimos la puerta al demonio. El Evangelio dice, en ese momento entró Satanás en Judas. Porque nosotros, con nuestras energías, con nuestro accionar, con nuestro odio, con nuestra ira, podemos permitir la entrada de uno u otro espíritu. Judas va al Sanedrín lleno de odio. El amor por Cristo se transforma en odio. Judas, Satanás en ese momento piensa, si yo tuviera el poder que él tiene, los mataría a todos, los conquistaría. ¿Por qué Jesús no usa el poder que él tiene? Ahora lo hago arrestar y lo obligaré a usarlo por la fuerza. Entonces el Hijo de Dios reaccionará y hará caer rayos y centellas, piensa Judas. En cambio, Cristo no hace nada. Después del juicio, Jesús es condenado, azotado, torturado. Satanás deja a Judas y éste vuelve a ser él mismo y comprende que lo ha traicionado. Su racionalidad lo ha llevado a equivocarse nuevamente. El corazón no lo deja razonar. Piensa que merece la muerte y en lugar de pedir perdón, se mata. Nadie puede juzgarse a sí mismo, ni siquiera Judas, porque si hubiera ido a ver al Cristo y si le hubiera pedido perdón, habría sido perdonado. Y os aseguro que la historia de Judas habría sido diferente, nos cuenta y nos analiza Giorgio Giovanni. Bueno, sí. Es muy interesante ver Sin cómo palabras. Judas es la voluntad y la arrogancia de querer imponer el plan humano por encima del plan divino. Bueno, en este caso fue bien concreto, ¿no? Muy concreto. Muy concreto porque además estaba en presencia justamente el Hijo de Dios. Y acá nosotros lo repetimos todo el tiempo, sin la presencia del Hijo de Dios físicamente, pero nosotros hacemos siempre nuestra voluntad por sobre la de Dios. Así es. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, exactamente. Bueno, siguiendo, ¿no?, con las preguntas, sí. Alicia, porque lo que leíste es muy interesante, hay que deglutirlo. ¿Quiénes son los referentes de la humildad, no? Los máximos referentes y la soberbia en la evolución. Bueno, los máximos referentes o representación de la ejercitación de la humildad y la soberbia en la evolución son Adonai y Lucifer. Claro. Adonai es el ejemplo concretado del hombre llegado a Dios a través de la humildad. La máxima virtud del Padre Creador, de nuestro Padre Creador, es la humildad. Es decir, Adonai llegó a la séptima dimensión por un rasgo que lo caracterizó por arriba de todos los demás seres que estaban en la sexta dimensión. Es decir, era el más humilde de todos. Lucifer representa la exaltación del ego. Giorgio nos dice, el demonio es una entidad en sí misma, individual. No es solo mente, es un ser espiritual poderoso que no forma parte de nuestro ego. En lo que respecta al ego, es nuestra elección en donde podemos sufrir el condicionamiento de la entidad demoníaca que se encuentra en la mente, dejándonos influenciar por el materialismo y el egoísmo.
una entidad espiritual que influencia en el aspecto espiritual no es demoníaca, sino que es una entidad de luz. Por el contrario, una entidad que aumenta tu ego y que te tienta en el goce exclusivo de la materia, por lo tanto, en el egoísmo, en el deseo de poseer y demás, es una entidad demoníaca. Demoníaca no significa que impone, no te apunta con una pistola a la sien, sino te ofrece a través de caminos engañosos o una mentira o de proyectos irreales que van en contra de Dios. Nunca impone nada, eres tú quien decides si quieres aceptar o decir no, no me interesa. La entidad demoníaca te podría mostrar una dosis de droga y decir toma, tendrás un éxtasis, vas a gozar, viajar por el cosmos. Pero también la entidad angélica te ofrece un saumerio y te dice, enciéndelo, reza, verás que estarás bien interiormente y luego probablemente saldrás a ayudar a los pobres, a un hermano que necesita ayuda, es decir, tu espíritu te dirá qué hacer sobre tu mente. Entonces la ejercitación del altruismo, de las buenas acciones, el hallar momentos de equilibrio interior a través de prácticas meditativas, de rezo y sobre todo el accionar coherente con la voluntad de Dios, el ama a tu prójimo como a ti mismo, son el anticuerpo poderosísimo para no caer ni en la arrogancia, ni en la soberbia, y mucho menos en el abrir la puerta a una entidad sumamente negativa donde verdaderamente seamos instrumentos del mal. Este tema donde nos mostramos como el yin y el yang, las dos caras de este ego, es algo que se nos pone a prueba permanentemente. Todos nosotros podemos caer en un punto y en el otro, pero vamos a estar mucho más preparados para sobrepasar la prueba desde el amor, porque recordemos que si bien Pedro cayó en el ego, en el amor, se redime absolutamente, luego colocándose debajo de las órdenes del Cristo y entregándole la vida. Es decir, siempre podemos volver de una traición, de una prueba, de la caída del ego, a través del servicio al Cristo, es decir, a la vida. ¿Sí? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí. Recordamos a los oyentes y a las personas en el Facebook que postergamos la charla porque se sobrepone con un acontecimiento interno de la obra. La postergamos del 7 de junio para las primeras semanas de julio. La atrasamos un mes, dejamos pasar el Mundial y ahí nos encontramos tranquilos antes de vacaciones de invierno para dar una charla respecto de la justicia de Dios y la segunda venida de Cristo en el centro étnica. Así es. Bueno, querido Augusto, un placer que hayas venido. Sí, placer, hablaste todo vos, Alicia. La verdad que es un placer, para mí es un placer escucharte. Por favor, no. Ahí empezamos con la humildad, ¿no? Vos me parece que ya no sos, es la falsa humildad. Es la falsa humildad. Bueno, no, yo lo que siento es placer de todas las cosas lindas que nos dice la gente. La verdad que eso sí, me llena el alma. Gracias por todos los que están allí. Yo también tengo que dilutir todo lo que digo, ¿eh? No crean que es tan fácil para mí. Y sobre todo, más que decirlo, ponerlo en práctica. Sí, pero ¿sí? Muy interesante todo lo que decías, lo de Judas. Yo lo voy a escuchar de nuevo el programa porque también necesito de este tipo de informaciones que nos llegan. El conocimiento aumenta la fe. Como dijo Omar, sí, es un don muy importante para ejercitar en estos tiempos. Es el alimento. Sí. A todos un abrazo enorme. Ridan, un beso para ti. Gracias, queridos hermanos, amigos, mantranautas. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Gracias, querido Augusto. Que Dios los bendiga a todos.